Usted está viendo el programa UPL 360. En esta ocasión estamos abordando el tema de detracción. No se vaya. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión estaremos abordando el tema detracción, el uso de las redes sociales y la internet para destruir la reputación de las personas, Raúl. ¿Qué pretende la UPL al desarrollar este programa, Juan Carlos? Bueno, creo que lo que estamos buscando es educar a las personas a hacer el uso de los medios sociales o las redes sociales con el propósito de expandir el reino de Dios, no enlodar la reputación de las personas. Es decir, aquí abordar el tema de cómo a través de las redes sociales se puede perjudicar la dignidad, claro, o difamar a un ministro del Evangelio. Y entonces queremos, o cualquier otra persona. Y concienciar a la iglesia de que estas prácticas no deben ser, pero ¿cómo si... Y más que no deben ser es que es un pecado, según la Biblia. De acuerdo, pero ¿qué ocurre si hay un corazón perverso que quiere vengarse? Bueno, está cometiendo un pecado. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 30, donde menciona la palabra detractores, y luego va a los 2 versículos adelante, que los que practican tales cosas no solamente son dignos de muerte, sino los que se complacen con los que practican dichos pecados. ¿Por qué no vamos con nuestro invitado Juan Carlos para que nos explique qué es detracción? Y en esta ocasión tenemos a quién. Tenemos al doctor Miguel Álvarez, que es quien está acompañándonos desde Virginia. Virginia Beach. Así es. Así es. Bienvenido al programa de hoy, doctor Álvarez. Me da mucho gusto saludarles y creo que están tocando un tema muy interesante para hoy. La detracción realmente ha sido un problema humano que ha estado ahí desde el principio. Tratar de hacer daño, tratar de destruir. Y eso es concomitante con la enseñanza de Juan 10:10, donde la Biblia dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Entonces todo lo que tiende a destruir la imagen, a destruir la reputación, a destruir el funcionamiento o la buena conducta de una persona, realmente es un problema espiritual que se inicia en el pecado. Y además, por otro lado, es un problema que nos afecta a todos. Cuando yo hago esa función de tractar a alguien, realmente lo que estoy haciendo es acarreando sobre mí mismo la misma condenación, como bien mencionaba Juan Carlos acerca de Romanos capítulo 1. Eventualmente el mal viene a mí, y cuando estoy haciéndole daño a alguien me lo estoy haciendo a mí mismo. Ahora, y creo que esa conciencia la debemos tener en cuando hacemos el uso de los medios sociales. Ahora, hay algo, Juan Carlos, que es interesante, hay que tomarlo en cuenta. Definamos que es detracción, también un sinónimo es calumnia. Y calumnia es levantarle algo falso. Correcto. Ok, es decir, cuando estoy hablando algo falso. Ajá. Pero, ¿qué pasa si lo que yo estoy poniendo en la red social es cierto? Es una denuncia. No. Pero no existe, pero para eso no, pero eso yo estoy difamando y estoy perjudicando su imagen igual, pero no es una calumnia, porque lo que estoy diciendo es algo que usted hizo. Claro que sí, exactamente. Entonces, lo que está revelando es una verdad. La situación es, por ejemplo, cuando Nixon, ¿verdad? Surgió el escándalo de Watergate y vinieron los periodistas y sacaron
en el New York Times, creo que fue, o en el Washington Post, Sí. y sacaron la noticia de que él lo estaba espiando, eso no es una calumnia. Ya, bueno, pero Ni es una detracción. Pero eso es otra cosa. Pero, o sea, lo que usted me está diciendo es eso. hombre, de que- pero no, lo que yo estoy diciendo es que si yo le puedo sacar los trapitos sucios a una persona por el Facebook. No, Es decir, obviamente- pero no es detracción porque es cierto. El elemento es que tiene que haber, el propósito es destruir la reputación de la Hombre, persona. diciendo la verdad de una persona yo puedo destruirla. Ella se la destruye. A ver, Es decir, vamos a ver, Miguel, aquí estamos en un conflicto y necesitamos ayúdanos. una aclaración. Yo Ilumínanos, creo que maestro. aunque sea la verdad, el uso del medio público es una detracción. Para eso existen las formas disciplinarias, las formas adecuadas de tratar esto. Claro. Por ejemplo, yo no me puedo vengar a mí mismo si alguien me hizo daño, para eso existen las leyes. Si alguien me robó algo o si alguien me hizo daño a mi casa, en vez de que yo vaya y le dispare a la persona o haga todo el daño en contra de la persona, para eso existen las leyes, los tribunales, los jueces, porque el hecho de que yo haga justicia por mi propia mano no no es garantía de que yo haga la verdadera justicia. Mi justicia es incorrecta, mi justicia no es adecuada. Por esa razón existen los medios, existen otras opiniones que pueden mediar entre una persona y la otra en cuestión de conflicto. Entonces, detractar a alguien, el hecho de que yo tenga la razón, agarrarlo a razonazo limpio, no me da el derecho a hacerlo. Hay muchas personas que tienen la verdad, eso no me da el derecho a agarrar a la gente a verdadazo limpio o a razonazo limpio. No, eso también es pecaminoso y es malvado, y la persona que lo hace está utilizando de un medio inadecuado para resolver un problema que no debería resolverse de esa manera. Ahora, Hay una pero forma. eso ya no sería detracción, tendríamos Sí. que... Es pecaminoso. Hay otra figura. Es otra figura, evidentemente moral y jurídica, si es posible, pero no necesariamente, porque detracción es básicamente... Destruir la reputación de no, una es persona. levantarle un falso, Y destruir la reputación. evidentemente. Si Ahí, yo le levanto un falso es esto con ese motivo. hay un término en inglés que se está usando, es muy común, que se llama character assassination o asesino de la dignidad. Y está basado en un libro de un cubano donde explica realmente cómo los gobiernos utilizan técnicas para destruir la reputación de los disidentes. Y comienzan ellos a crear falsos historias o historias que son parcialmente verdades, o fabrican esas historias y de esa manera destruyen a la persona y lo convierten como ellos, el mismo actor dice, en un paria en su propia tierra, en un zombie, Pero donde ya la persona ya ha sido asesinada moralmente. Pero la prensa también, la prensa independiente, puede destruir y convertir a un ser humano en un paria. Correcto. Ahora, el punto es, por ejemplo, en YouTube, usted escucha, mira videos que han sido manipulados. Sí. ¿Verdad? Y solamente ponen ciertas expresiones fuera del contexto con el propósito de crear en la mente de las personas la idea de que lo que está diciendo esta persona es contrario a la Biblia. Pero uno lo percibe rápido ¿verdad? cuando hay una agenda escondida detrás de Pero eso. los incautos no. Evidentemente. Y lo usan y lo siguen repitiendo una y otra vez y están diciendo, este evangelista que tiene mucho éxito es malo, ¿por qué? Ya, y lo señala. Miguel, entonces hablemos un poquito de character assassination. Yo pienso que cuando se hace uso de un medio de comunicación para denunciar o hacer una injuria pública, realmente es una falta de ética, es una falta de respeto al ser humano, por decirlo así. Para eso, cuando hay denuncias, los gobiernos, las sociedades tienen los mecanismos apropiados para hacerlo. Existen personas idóneas que hacen Pero Miguel, pero mira, enfoquemos el otro, lo vamos a dejar para el otro segmento, enfoquémoslo de otro lado. Enfoquémoslo cuando hay una organización, puede ser eclesial, puede ser un gobierno, y ha decidido, voy a destruir la reputación de esta persona, y lo hace intencionalmente. Correcto. Dejamos esto para el próximo segmento, claro que sí. No se vaya, permanezca con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar.
Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Estamos abordando el tema de la detracción y el uso de las redes sociales para destruir la reputación de las personas, Raúl. ¿Qué pasa con los gobiernos que usan todos los medios para destruir a los disidentes? Un partido político que dice, este tipo no me conviene, le voy a montar una campaña publicitaria para destruirlo. O una corporación religiosa. Es decir, a veces cuando la prensa que quiere destruir a una iglesia le levanta toda una campaña publicitaria para destruirla. Y a veces lo hacen con medias verdades. Digamos, presentan un documento, pero no presentan toda la verdad y entonces tratan de construir y decir, esta persona está defalcando a la gente, está engañando a la gente. Las iglesias que levantan dinero, lo que pasó recientemente la comunidad lésbico-gay contra Evelio Reyes, tratan de asesinar el carácter de una persona. Miguel, te escuchamos. Gracias. Sí, realmente es un problema, es una situación complicada, muy compleja. Pero sí, yo quiero enfatizar el hecho de que cuando eso se da, realmente obedece a una confabulación, a un complot en contra de una persona. El asesinato, sea el asesinato físico o el asesinato político o el asesinato moral, siempre es un asesinato. En otras palabras, es un crimen. Entonces, como tal, debe ser investigado y debe ser llevado a cuentas como se debe. Por eso es que ahora existen leyes que regulan eso. Por ejemplo, leyes contra la calumnia, contra las leyes que abusan contra el carácter de una persona. Entonces, es lamentable que en las iglesias también eso se da. Líderes que se confabulan contra otro líder para destruirlo, para acabar con él y para... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando vino el Consejo de Obispos, los superintendentes de la iglesia, y pasaron al segundo en mando, esta persona está excluido y lo excluyen y lo pasaron a los otros, y ya toda la iglesia te asesinaron. Te eliminaron del mapa y tú sigues siendo un hombre genuino, hombre de Dios. Te asesinó. Y que cuando se le asesinan la reputación a una persona es peor que le peguen un tiro. Hombre, porque toda la gente lo va a ver y lo va a señalar y le va a decir, este hizo esto, este hizo lo otro. Claro. ¿Verdad? Cuando vaya a pedir un trabajo, cuando vaya a predicar un mensaje, lo primero que viene a la mente de la gente, este hizo esto, esto hizo lo otro. Y usualmente en las organizaciones la gente de abajo se queda callada y acepta aquello, y pueden destruir, y yo lo he visto personalmente, cómo organizaciones han destruido a hombres correctos, o que no merecían ser destruidos, por ejemplo. Hay en el YouTube hay tantas historias de, digamos, grandes celebridades que comienzan a despotricar, ¿verdad?, la reputación de otras personas. Y digamos, y todo por el simple hecho de tener éxito en el ministerio. Pastores que tienen iglesias grandes o ministros que tienen cruzadas enormes. Entonces viene la gente, los pastores se sienten amenazados muchas veces y entonces comienzan a levantar historias. El caso de un pastor colombiano, que no voy a mencionar su nombre, ¿verdad?, que el otro día me dice un hermano, pero es que este hermano es católico y adora a la Virgen. Y yo comienzo, le digo, no, esto no es cierto, le digo, pero ¿de dónde salió esta historia? Porque él pertenece al grupo carismático. Y alguien vino y dijo, este es el grupo carismático de la Iglesia Católica, y comenzó a crear esa historia y comenzó la bola a dar vuelta hasta que el hombre terminó diciendo, este es un pastor adorador de la Iglesia de la Virgen María. Ya, ¿qué piensas de, Miguel, de esta asesinato? Bueno, esto usualmente se mira en la política, ¿verdad? Se mira cuando la prensa quiere destruir un político porque le encontró una situación, pero a nivel eclesial eso existe, lo hemos visto, Miguel. Sí, existe en todos los niveles, realmente es lamentable, pero el problema es
que todo obedece a intereses particulares. Si hay un asesinato, hay quien lo comete, hay una persona que lo hizo y hay que ajusticiarlo, es decir, hay que cobrarle por haberlo hecho. Pero por lo general, yo voy a insistir con lo que mencioné al principio, es algo que se revierte contra uno. En realidad, cuando yo ataco, digamos, a alguien, eventualmente eso me va a afectar a mí, porque yo mismo estoy hablando en mal de personas que son parte de mi propia congregación o de mi propio movimiento. Entonces, al hacerle daño a alguien de mi propio movimiento, me estoy dañando a mí mismo. Y de ahí viene el hecho, aquella famosa célebre frase de que nadie cree en nadie. Ahora no, mucha gente no cree en los pastores, mucha gente no cree en los líderes, precisamente por todas esas cosas que están ahí en el aire. Nosotros mismos hemos creado una atmósfera de desconfianza que ya ahora ni en los líderes religiosos, ni en las personas de gran... Ya, entiendo. Todos son más. Juan Carlos, aquí hay otro tema. Hablemos de las redes sociales. Por ejemplo, cuando hay un predicador connotado, comienzan a sacarle algo que él dijo fuera de contexto. Fuera de contexto. Es fuera otra de forma contexto. de asesinato de la dignidad. Exactamente. El otro día yo estaba dando una conferencia en California y vino un señor, pastor, y se levanta y dijo, usted ha llamado a los pastores brutos. Y le dije, un momento, ¿cuál fue el contexto en el que yo hablé? Porque no saque eso, por favor, fuera del contexto, porque tiene otro significado. Entonces, lo que hace esta gente perversa es que usa el Facebook, el YouTube, y saca declaraciones fuera de contexto, cosas que ellos dijeron. Pero si se pone en el contexto correcto, dijeron otra cosa. Y ahora hay otra forma todavía más perversa, y es que comienzan a manipular fotografías y hacer montajes en Photoshop, ¿verdad? Para presentar al pastor bajo otras... en otro contexto. Eso también es otra forma de destrucción de la dignidad de las personas. Miguel, ¿qué piensas de esta, cómo la tecnología puede destruir la imagen de una persona honorable? Sí, pienso que es realmente, como ustedes lo apuntan muy bien, es lamentable. Y de alguna manera debería existir alguna forma de regular estas cosas. Siempre debería existir una especie de jurado de notables que pudiera determinar realmente hasta dónde llega estas circunstancias y cómo afecta al pueblo y cómo afecta los intereses, en este caso de la iglesia, por ejemplo, cuando a una persona se le afecta de esa manera. Ahora, la pregunta del millón aquí es para hacérnoslas nosotros, quizás comenzando con el invitado y después nosotros. ¿Alguien, Miguel, alguna vez ha tratado o ha destruido tu reputación? Claro que sí. Hay personas que se han prestado y una de las cosas que es importante notar es que a veces tienes enemigos gratuitos, que son enemigos porque los has rebasado académicamente, porque los has rebasado económicamente o porque simplemente hablas más bonito o simplemente porque tienes un mejor cuerpo o cosas por el estilo. Y siempre las personas que te atacan por inferioridad o por celos o por ese tipo de situaciones, tratando de apartarte del camino. Otras veces es por celo político o celo de autoridad. Y de esa manera lo que hacen es lograr su objetivo. Apartamos a este del camino, mi camino queda expedito, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, no tengo más rivales. Y es la venganza, ¿no? Muchas personas por venganza, ya mencionó que el germen detrás de todo esto, ¿verdad? La motivación es un pecado o es un problema de baja autoestima. ¿Y a Juan Carlos Valladares alguien le ha destruido o querido destruir la reputación alguna vez? Probable, yo no lo recuerdo realmente, pero de pronto después de este programa más de alguno va a salir diciendo el hermano Valladares salió diciendo esto, en mi caso sí, yo puedo decir de que han habido algunos perversos que han tratado de tergiversar y calumniar. Es increíble, pero eso, claro. Ahora en el Facebook afortunadamente no doy oportunidad para eso y usted sabe la razón, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay algunos malcriados que pueden escribir algunas cosas ahí que no. Pero lo cierto es de que sí, yo no voy a decir lo contrario. Pero al final la verdad tiene que salir adelante. Hay casos, por ejemplo, donde salió una página web donde invitaban a matar a balazos a un pastor, amigo nuestro. Entonces yo me quejé, inmediatamente miré eso, me quejé con Facebook, con la organización, y cuando la respuesta de ellos, no miramos nada malo en lo que está pasando. Entonces,
Miguel, ¿es esto también causante, o son estas organizaciones promotoras también de este tipo de cosas? Bueno, las redes sociales en realidad son un instrumento. Lo mismo, antes no existían las redes sociales. Antes todo se hacía a través de email. Yo recuerdo cuando estábamos sobrecargados de email, que todo era junk mail en realidad. Pero ahora es las redes sociales, ahora todo está ahí. Pero sí, de alguna manera es imposible poderlo. Yo pienso que ellos tratan de regular eso, pero no lo pueden hacer completamente. Pero en todo caso, existen formas locales y formas de prevención que yo creo que se debe actuar sobre ellas. Y antes una de las cosas que yo hago es que cuando algo se dice en público y está a nivel de página en público, yo lo tomo como un chisme, como alguien que le trató de hacer daño a la persona. Mientras no haya alguien que diga, yo personalmente acuso a fulano de tal de haber hecho esto y esto, realmente no se puede hacer. Miguel Álvarez, tus últimas palabras sobre este interesantísimo tema, Miguel. Que todos recordemos las palabras de Jesucristo en la regla de oro. No hagas con los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti. Eso es básico y hay que observarlo en todas las cosas de la vida, aún en este mismo tema. Excelente. Pues nada, Juan Carlos. Usted está viendo UPL 360 y hemos abordado el tema de la detracción, el uso de las redes sociales para destruir la reputación de las personas. Nos vamos a la siguiente pausa y continuamos. Hace 5 años se estableció el Campus Cancún UPL en la Iglesia Rocafuerte de la ciudad de Cancún. El pastor Asensio Mancilla es el rector del mismo. En este momento ya se han celebrado 2 graduaciones, una en el programa de liderazgo avanzado y otra en el diplomado de ministerios pastorales. Además, hay 2 profesores del campus cursando estudios en el programa de maestría en pensamiento cristiano. Después de este gran éxito, se ha abierto el campus a toda la ciudad y a la iglesia de Cancún. Esto es lo que Universidad para Líderes cree. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 30, menciona la palabra detracción el apóstol Pablo. Pero a la par de esta palabra, también menciona otras como los asesinos, como las personas que han dejado el uso natural del sexo, las personas también que destruyen la reputación. Estos agentes que tienen una agenda oculta, cuya misión es destruir la reputación de los individuos, la reputación de las organizaciones, la reputación de ministros, hombres renombrados, cuyo único pecado ha sido el tener éxito. Todos estos hechos que yo menciono acarrean la destrucción espiritual y el castigo de Dios para aquellas personas que tienen como agenda destruir a otras personas. ¿Cuál es la raíz de este mal? Sin duda existe el elemento envidia, el elemento odio, rencor, ese elemento pecaminoso que hace que una persona vaya a las redes sociales y comience a construir historias falsas, historias ficticias, o que vaya al YouTube y comience a agarrar una palabra fuera de contexto,
una expresión cuyo significado jamás debería ser interpretado como algo malo, pero esta persona utiliza ese elemento para destruir la reputación. Hoy en día, las redes sociales deben ser utilizadas por la iglesia para la evangelización, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ampliar el rango misionero o la visión de expandir y de predicar el evangelio a otros. Jamás nosotros deberíamos ser el ejército que dispara a sus propios soldados, el ejército que los inconversos utilizan para reírse de nosotros, para destruir el mismo evangelio, para que éste sea enlodado por expresiones de los no creyentes. ¿Qué debemos hacer? Nosotros los cristianos tenemos que aprender a hablar la verdad. Tenemos que ser cuidadosos y ver a los demás con respeto. Jamás esperar que las demás personas, hacerle a otras personas lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y sobre todo recordar que los siervos de Dios tienen una dignidad y que si nosotros hablamos en contra de ellos, una maldición caerá sobre nosotros mismos. Esto es lo que la UPL cree. Gracias por haber estado con nosotros.